Un placer saludarle desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y le acompaño durante la próxima hora en el análisis de lo que es noticia en América Latina y el mundo. Y es noticia Cuba. La Habana garantiza las condiciones para el tercer ciclo de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Por primera vez en la historia de las conversaciones con este grupo, se tratará la posibilidad de llegar a acuerdos en torno al cese al fuego bilateral y la participación de la sociedad en la construcción de la paz con el ELN. Y es noticia también Venezuela, en medio del recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales contra el país, con la formalización del saqueo de Citgo, el activo más importante de Venezuela en el extranjero, el gobierno venezolano puso en marcha un plan de resistencia que aumenta los bonos de alimentación y de guerra económica. Y es noticia Sudán, el ejército y paramilitares de ese país acordaron una tregua de 7 días del 4 al 11 de mayo. Autoridades advirtieron sobre el deterioro del sistema sanitario a raíz de los enfrentamientos armados que han costado ya la vida a más de 600 personas. Las Naciones Unidas alertan que más de 600.000 sudaneses huyeron ya del país. Así iniciamos con el análisis de lo que es noticia en América Latina y el mundo. Y es noticia Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel saludó la instalación en La Habana del tercer ciclo de diálogos de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Vuelve a ser Cuba, una vez más, anfitrión de las conversaciones por la paz en Colombia. Miembros del gobierno de ese país y del Ejército de Liberación Nacional iniciaron este martes un nuevo ciclo de conversaciones en la capital de la isla caribeña. El canciller Bruno Rodríguez aseguró que la posición de Cuba en apoyo al proceso de paz en Colombia es y será invariable. Cuba saluda el compromiso del gobierno y el ELN por avanzar en el propósito común de lograr la paz en Colombia. Los avances en la mesa de diálogo de paz alcanzados durante los ciclos anteriores en Venezuela y México sientan las bases para llegar a peldaños superiores en el proceso. Las partes pueden contar con todos los esfuerzos de Cuba en medio de las dificultades de nuestra economía para el éxito de este evento. Reafirmamos la voluntad de nuestro país de contribuir al éxito de este ciclo de diálogos. 3 temas marcan la agenda de este nuevo ciclo de diálogos: la búsqueda de un cese al fuego bilateral, los alivios humanitarios y la participación de la sociedad civil en el proceso de paz. Un proceso de diálogo serio necesariamente es con la participación de la sociedad, sobre todo de los que jamás han tenido ni voz ni posibilidades de decisión sobre los destinos del país. Tenemos la plena disposición y le apostamos a lograr lo que nos propusimos en el ciclo de México, de llegar al cese al fuego y a la participación de la sociedad. El jefe de la delegación del ELN expresó su deseo de que en este ciclo de conversaciones las partes se respeten, comprendan y mantengan la voluntad política de cumplir con los acuerdos y compromisos. Entre todos y todas podemos construir un gran acuerdo nacional que garantice la paz definitiva, realice las transformaciones socioeconómicas necesarias y construya una democracia participativa. Solo así podremos salir de esta espiral de violencia
a la que nos quieren condenar esos enemigos de los cambios y de los diálogos de paz. En representación de la delegación del gobierno colombiano, la senadora María José Pizarro denunció que por honrar su papel como anfitrión, Cuba fue incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y el mejor resarcimiento a esa ofensa, aseguró, es que este tercer ciclo logre un avance sustancial y definitivo en la agenda acordada. La delegación del gobierno de Gustavo Petro llega a la isla con la voluntad de retribuirle y honrarla. Nuestro mayor homenaje es lograr que este proceso de paz sea absolutamente irreversible y que fruto de ello Cuba sea retirado cuanto antes de esta nefasta lista de países patrocinadores del terrorismo y pueda con esa decisión, junto al fin del bloqueo económico, recobrar el puesto digno que se merece como los demás países del mundo. La mesa de diálogo debe salir de Cuba hacia Colombia, dijo, para construir con la gente de nuestra tierra la paz posible. La mejor forma de contribuir con soluciones al fin del conflicto armado es que terminemos este tercer ciclo con el acuerdo para la participación de la sociedad para la construcción de paz con el Ejército de Liberación Nacional y el acuerdo de cese al fuego que debe tener como eje fundamental que la gente no sufra, que la población no sufra más la guerra. Ambas delegaciones coincidieron en que los tiempos exigen la búsqueda de soluciones pacíficas y mostrar cuanto antes resultados al pueblo colombiano, que espera por una paz irreversible a 1.900 kilómetros de esta tercera mesa de diálogo instaurada en Cuba. Para actualizaciones sobre este tema nos mantenemos en La Habana. Allí está nuestra corresponsal Lisandra Andrés, que ha estado durante todo este día pendiente de lo que sucede con este tercer ciclo de diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y el gobierno de ese país. Lisandra. Sí, hola, un gusto también saludarte. Así es, inició en Cuba este 2 de mayo el tercer ciclo de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, al decir de ambas delegaciones cuando dejaban instaurada esta mesa, un ciclo que comienza con plena disposición para lograr el cese al fuego bilateral y la participación de la sociedad en este proceso de construcción de la paz en Colombia. 3 puntos fundamentales marcan la agenda de trabajo de gobierno y del ELN en La Habana. Por una parte, la búsqueda de un cese al fuego bilateral, los alivios humanitarios y la participación de la sociedad civil en este proceso de paz. El canciller cubano Bruno Rodríguez, al dar la bienvenida a las delegaciones y a los representantes de los países garantes acá en La Habana, subrayó que la posición de Cuba en apoyo al proceso de paz en Colombia es y será invariable. Agregó que en la nación caribeña esta nación se va a mantener apegada a sus pautas de discreción imparcial y de absoluto respeto a la voluntad de las partes y a los compromisos asumidos en su calidad de garante en este proceso. El jefe de la delegación de diálogos del ELN, Pablo Beltrán, subrayó que esta es la hora de la participación de la sociedad e hizo un llamado a ser perseverantes e insistentes y también a insistir en que este proceso de diálogos, un proceso de diálogo serio necesariamente tiene que contemplar la participación de la sociedad, sobre todo de los que jamás han tenido voz ni posibilidades de decisión sobre los destinos del país. Señaló que entre todos es posible construir un gran acuerdo nacional que garantice la paz definitiva, que realice también las transformaciones socioeconómicas necesarias y reconstruya una democracia participativa. Solo así, dijo, será posible salir de la espiral de violencia por la que están apostando los enemigos de los cambios y de los diálogos de paz en Colombia. Por parte de la delegación del gobierno intervino la senadora María José Pizarro, quien aseguró que la paz que quiere Colombia implica salir del fuego cruzado, implica también poder habitar con tranquilidad los barrios y veredas y reconstruir la cultura y retomar a los territorios que por décadas han tenido que abandonar millones de personas para engrosar los cordones de la miseria. La mesa de diálogo debe salir de Cuba hacia Colombia, aseguró la senadora, para construir con las gentes de nuestras tierras la paz posible. También recalcar que ambas delegaciones insistieron en la necesidad de eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que fue incluida precisamente por garantizar su compromiso en este proceso de diálogo
para el pueblo colombiano. La senadora ratificaba que el mejor premio que pueden darle precisamente a la isla caribeña es salir de La Habana hacia Colombia con acuerdos definitivos sobre este proceso de paz que arrancó luego de 4 años detenidos en noviembre pasado en Venezuela, que luego tuvo una segunda etapa en México y que ahora pues llega hasta acá, hasta La Habana. Gracias, Lisandra, por estas actualizaciones, y para el análisis nos acompaña ya a esta hora Daniel García Peña Jaramillo, es comisionado de paz, profesor universitario, historiador, periodista. Gracias por acompañarnos, profesor. Ambas partes en este inicio de diálogo reconocen como un primer paso la necesidad, por un lado, del cese al fuego bilateral y por el otro, la participación ciudadana. Pero ¿cuáles serían los obstáculos que deben superar ambas partes para dar ese primer paso? Bueno, se trata de dos temas muy complejos, cada uno con sus particularidades. Por un lado, el cese al fuego bilateral, pues implica ponerse de acuerdo sobre qué significa estos términos. El gobierno ha insistido en que sea no solo de un cese al fuego, sino de fuego y además de hostilidades. Entonces habría que definir los límites de los compromisos. Y segundo, los elementos que tienen que ver con la verificación, que en una situación como la colombiana, donde operan diferentes grupos, no es tan sencillo. Por otro lado, el tema de la participación también tiene su complejidad. ¿Quién representa a la sociedad? ¿Cómo se escogen los representantes? ¿Cuál es la forma en la cual se vincula lo que la sociedad plantea con la mesa? Pero yo creo que en ambos casos son todos temas superables. Creo que hay suficientes razones para ser optimistas en este momento. En el tema del cese al fuego hay una experiencia anterior en el gobierno del presidente Santos durante 101 días. En el 2017, a raíz de la visita del Papa Francisco a Colombia, se estableció un cese al fuego, se dio un cese al fuego por el Ejército de Liberación Nacional. Entonces hay una experiencia del pasado que se puede recoger. Y en el tema de participación, lo cierto es que el gobierno del presidente Petro ha propuesto y ha adelantado elementos de participación. Se hizo un proceso inédito en el plan de desarrollo con los diálogos regionales vinculantes. Cuando ahora escuchamos a Pablo Beltrán hablar de que puedan participar quienes han sido excluidos, pues eso suena mucho a lo que ha planteado el mismo gobierno. Francia Márquez, la vicepresidenta, habla de los nadie, es decir, de que hay que darle participación a los que han sido excluidos históricamente. Entonces creo que hay dificultades en ambos temas, pero ambos, cese al fuego por un lado, participación de la sociedad por otro, son fundamentales, y si se logran, como ambos delegaciones lo han dicho, es su propósito, que salga de esta ronda de Cuba, esos dos serían dos pilares fundamentales que permitiría sin duda avanzar en el proceso. Daniel, ambas partes declaran que aspiran a similares objetivos, el cese al fuego, la participación. El tema es cómo lograr esos propósitos, y uno de los aspectos que se mencionaba era el de la confianza entre las partes. ¿Qué condiciones se deben dar para que se consolide esa confianza en pos de alcanzar esos objetivos? Eso es fundamental, porque como se trata de los primeros acuerdos o pueden servir para generar confianza, como usted bien lo señala, o puede generar todo lo contrario. En el pasado, intentos fallidos de negociación, donde se empieza con el cese al fuego, como fue en los años 80, terminó siendo el cese al fuego un escenario de acusaciones mutuas de incumplimientos. Por lo tanto, es clave que en el tema del cese al fuego sea muy claro y preciso a qué se refiere, cuáles son las acciones que deben suspenderse, y que existan mecanismos de verificación que sean capaces de ir al lugar, de constatar si efectivamente hubo o no violaciones al cese al fuego, pero sobre todo, y aquí es el tema más complejo, pero al mismo tiempo más importante, es que de los dos lados existe un trabajo interno para que todo el Estado, todos los miembros del Ejército por un lado, y todos los frentes del ELN estén de acuerdo, de tal manera que exista ese compromiso desde arriba
que es al fin y al cabo la mayor garantía. Y de cumplirse, y como decía ahora, en el 2017 se hizo un cese al fuego que se cumplió de lado y lado. Entonces eso no es imposible. Ahora, en relación con el tema de la participación, es más de mediano y largo plazo, de cómo se va construyendo los escenarios, pero los dos temas están ligados, porque uno no puede llamar a la sociedad a participar en un proceso si no hay cese al fuego. Es decir, si las balas están yendo de un lado para otro, la gente no se acerca al diálogo. De tal manera que en la medida en que se vayan dando las condiciones para verificar y cumplirlo, lo digo muy bien Pablo Beltrán, los acuerdos hay que cumplirlos, y si se cumplen y se pueden implementar, eso va generando confianza para poder avanzar a otros temas y a otros acuerdos. ¿Y cuál es el papel de Cuba en este proceso? Un país con graves dificultades económicas hoy, pero que asegura mantener las condiciones para el avance de estas negociaciones. No, el papel de Cuba es fundamental. Yo, como colombiano, me alegro, creo que celebro las palabras de la senadora Pizarro, lo dijeron muy bien, que este sitio se dé en Cuba como un acto de resarcimiento frente a la injusticia que se le ha hecho por parte del gobierno anterior del presidente Duque, que se encargó de utilizar sus palancas en el gobierno del presidente Trump en los últimos días de Trump. Faltaban pocos días para que entregara el poder, para que se incluyera a Cuba en esta lista de países que patrocinan el terrorismo, por el solo hecho de tener en su territorio delegados del Ejército de Liberación Nacional que estaban allá cumpliendo una misión de paz que fue solicitada por parte del gobierno colombiano, el gobierno anterior del presidente Santos. De tal manera que a Cuba se ha hecho una inmensa injusticia y por lo tanto nos parece como colombianos que es el lugar que no solamente permite avanzar, sino que también ojalá pueda producir hechos concretos que demuestren al mundo una vez más que Cuba es un amigo de la paz en Colombia, ha sido clave en los procesos de paz, lo decían ahora algunos de los reporteros, desde tiempo atrás, desde los años 90, en casi todos los gobiernos, inclusive el gobierno de Álvaro Uribe, que fue el gobierno de la guerra, le pidió a Cuba y Cuba sirvió de anfitrión de negociaciones en esos años. Entonces, nos parece que es un gesto de justicia con Cuba y ojalá los resultados positivos del proceso ayuden también para que el gobierno de los Estados Unidos vea que no tiene ningún sentido que Cuba siga en esta terrible lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. ¿Y qué papel puede jugar también el resto de la comunidad internacional en el acompañamiento de un proceso como este, que no se repitan acciones como la que ocurrió con Cuba? Y en este sentido, precisamente, es un tema que lleva en su agenda el presidente Petro en su visita a España, un país que también acompaña este proceso de paz en Colombia. Pero ¿cuál puede ser el papel de la comunidad internacional para que este proceso continúe? Es muy importante la pregunta porque este proceso tiene ya un diseño inicial muy interesante que en primer lugar llamémoslo un primer anillo, que son los países garantes, donde está Cuba, donde está Venezuela, Brasil, Chile, México y Noruega, que son los países, digamos, que sirven de un papel, por ejemplo, de ser anfitriones de las negociaciones. El primer ciclo fue en Caracas, el segundo en México, ahora en Cuba. Pero son países que además están ayudando, en el caso de Noruega, con una experticia histórica en asuntos de procesos de paz. El mismo México, que fue un lugar donde se firmaron los acuerdos de paz de El Salvador y en Guatemala. Entonces hay una experticia. El caso de Cuba, indudablemente, que ha sido, como decíamos ahora, histórico. Y hay un segundo anillo, un segundo grupo de lo que llaman los países acompañantes. Este primer grupo tiene una particularidad que es fundamental, es que es primordialmente latinoamericana, ¿no? Los gobiernos progresistas de América Latina que le da un elemento muy importante al lado de los noruegos con toda su experticia. Y hay el grupo de países acompañantes que son España, Suiza, Suecia y Alemania.
Ellos juegan un papel, por ejemplo, tan importante como con recursos, financiar todas esas actividades que tienen que ver también con la posibilidad de mandar expertos en temas específicos, de tal manera que se ha generado, digamos, un acompañamiento muy interesante con esos dos grupos de amigos, de países, perdón, y fundamental el papel de Naciones Unidas. Ahí ha estado desde el comienzo sentado el representante, el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas. No hay que mencionar la larga trayectoria que tiene Naciones Unidas en asuntos de construcción de paz en múltiples escenarios del mundo. Entonces, este acompañamiento internacional, un momento robusto de países que están prestando su apoyo, pero hay un elemento fundamental y es que todos han respetado y han dicho que el proceso es entre colombianos, que es el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que le dicen a la comunidad internacional: oiga, necesitamos esta ayuda aquí, necesitamos que ustedes nos apoyen en este aspecto, de tal manera que no se trata de un intervencionismo, de una intromisión externa en los asuntos internos de Colombia, ese respeto por la soberanía colombiana que es fundamental. Y por eso creo que estamos en una situación pues sin duda de muchos elementos positivos. Y un último ingrediente, perdone que me extienda un poquito, pero que es clave, y es que aunque no esté en ninguno de estos grupos como tal, está el papel de los Estados Unidos. Cuando el presidente Petro visitó a Washington, estuvo con el presidente Biden hace pocos días, el tema de la paz, de cómo Estados Unidos siempre ha apoyado, de hecho, el acuerdo con las FARC en La Habana, cuando estuvo el presidente Obama precisamente en La Habana, en La Habana, su secretario de Estado de ese entonces, John Kerry, se reunió con las delegaciones del gobierno de las FARC. De tal manera que, aunque en este momento en el tema del ELN todavía no hay un enviado especial como se dio en su momento, el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos, el respaldo que Biden le ha dado al presidente Petro es también parte de ese, digamos, esos apoyos que se expresan en diferentes formas de la comunidad internacional en la paz en Colombia. Gracias, profesor, por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur. Con el mayor gusto, Rolando, siempre aquí a la orden, y un saludo especial a toda la audiencia. Las gracias reiteradas, momento de hacer una pausa, pero en minutos regresamos porque es noticia también Venezuela, donde el gobierno pone en marcha un plan de resistencia para intentar proteger el salario de los trabajadores en medio de nuevas medidas coercitivas unilaterales contra el país, como la Licencia General 42, mediante la cual Estados Unidos autoriza a la denominada Cuarta Asamblea de Venezuela las operaciones relacionadas con las deudas y activos del gobierno venezolano, del estatal PDVSA o de cualquier entidad donde PDVSA tenga una participación de 50% o más. Durante 16 años, 5 héroes cubanos vivieron en mazmorras del imperialismo estadounidense. Fueron injustamente detenidos por evitar acciones terroristas que hubieran dañado a los mismos estadounidenses y a los cubanos. Para platicar de esa experiencia, de esa historia y de lo que salió de ella, está con nosotros uno de esos héroes, Ramón Labañino. No se lo pierdan. Cruce de palabras por Telesur. Cruce de palabras. Hoy, solo por Telesur.
Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. En Telesur vivimos la emoción del deporte y para estar más cerca de ti, cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para traerte a tus pantallas el mejor contenido tanto en inglés como en español desde América hasta Europa. Cuéntame, ¿ya adquiriste nuestra señal? Si aún no lo has hecho, contacta a tu teleoperadora y unámonos todos en una sola emoción, porque Telesur siempre da más. Y es noticia Venezuela, autoridades aseguran que las mejoras salariales vendrán a la par de la recuperación económica del país y mediante decreto el presidente Nicolás Maduro aumentó el bono de alimentación y el de guerra económica y así también por primera vez creó un fondo de protección de las prestaciones sociales con petróleo. 50 pozos petroleros que producen una parte importante del crudo del país serán destinados para proteger a los trabajadores. Estas y otras medidas están en marcha hoy en Venezuela. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un acuerdo apoyando las medidas del presidente Maduro para incrementar vía bonos indexados al valor del dólar los ingresos de los trabajadores, junto a otras medidas de protección laboral. Los anuncios generaron un gran debate nacional sobre los fondos para incrementar el salario y cómo afectan las sanciones en la disponibilidad de recursos del Estado para asignarla a este ítem y otros programas sociales. Después que fueron a entregar los activos, después que fueron a arrastrarse para que nos sancionaran, después que fueron a prohibir que la empresa petrolera siguiera funcionando y la mayoría de empresas de este país, que nos quieren ahogar financieramente, ahora dicen que es poquito. Y el presidente Maduro haciendo de tripas corazones, combate la corrupción al que apoyamos, presidente, te apoyamos, Nicolás, hermano de clase. Hay que darle duro a la corrupción, pero también te aplaudimos a ti, hermano, la fortaleza que has tenido de conjugar con los poquitos recursos que hay a través del bono de guerra. El legislativo venezolano aprobó en primera discusión una ley para la protección de los activos del Estado en el extranjero, a raíz de la decisión de la administración Biden de entregar dominio a exdiputados de la extinta Asamblea Nacional de 2015 sobre la empresa Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos. Esta es una empresa que está en disputa desde 2019, cuando se tramó una estrategia para su apropiación liderada por el exdiputado Guaidó. Esta Asamblea Nacional aprobó la semana pasada la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Y como estos actos contra la República
son actos de delincuencia organizada y de concierto para delinquir, al definirlo como delincuencia organizada, apliquemos, y está en esta ley, la ley de extinción de dominio, y cualquier bien que estos ladrones tengan en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, tiene que ir la ley contra esos bienes, tiene que ir la ley contra esos objetos. Estas medidas buscan recaudar fondos para el Estado venezolano, así como ya lo hizo la confiscación de más de 1000 bienes involucrados en casos de corrupción que fue anunciada por el presidente Maduro y que quedarán a disposición del Estado para utilizarlo en programas sociales. Actualizaciones sobre este tema con nuestro corresponsal permanente en Caracas. Se encuentra acá en nuestra propia sede. Buenas noches, Leonel. Cuéntanos más detalles sobre este tema que es conversación hoy en Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. El debate sigue en Venezuela a raíz de los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer en la movilización del 1 de mayo y que esta mañana bien temprano volvió a anunciar nuevos incrementos del ingreso para los trabajadores a través del mecanismo de bonos de alimentación y bono de guerra económica. Este es un bono que se entrega a través del sistema Patria, un sistema de manejo de estadísticas y de programas sociales que administra el gobierno para entregar distintas ayudas y tener una data de la sociedad venezolana. Y este incremento del bono alimenticio, denominado en Venezuela Cesta Ticket. Durante todo el día hubo una discusión en redes sociales sobre las implicaciones de esto, también distintos personeros, y durante la tarde se desarrolló un debate parlamentario que se aprobó, no por unanimidad, sino con apoyo de los sectores del chavismo, las medidas implementadas por el gobierno del presidente Maduro con el disenso del sector opositor. Principalmente se dio el debate en torno a los esfuerzos que hace el gobierno para administrar los recursos, los pocos ingresos que llegan, que se han visto mermados en los últimos años a raíz de las sanciones y cómo estos se distribuyen a través de estos bonos y para beneficio de los trabajadores. Y se dio un debate intenso también respecto al tema de las sanciones. Esto tiene que ver con cuánto están afectando las nuevas medidas que se implementan. Recordar que el día de ayer el presidente Maduro hizo el nexo al decir que Estados Unidos ingresó esta orden en que entrega control de la empresa Citgo a una extinta Asamblea Nacional electa el año 2015, que finalizó sus funciones en 2021, y el presidente Maduro dijo una bofetada a la conferencia de Bogotá para el diálogo por Venezuela. Y el día de hoy se retomó eso y se dice que los sectores que aquí están implicados deben dar un paso al costado, no dar señales claras de que están en contra de esto, pero no hay muchas esperanzas en torno a eso. Y sobre este punto finalmente se aprobó en primera discusión una extensión de la ley de extensión de dominio, valga la redundancia, que se aprobó la semana pasada para hacerse con los bienes y recursos que estuvieran implicados en casos de corrupción. Y entonces, para cerrar el círculo, este hecho de que las personas se hagan cargo de la administración de una empresa del Estado venezolana se podría ser considerada como casos de corrupción y por lo tanto a esas personas se les podría aplicar la ley de extensión de dominio. Así que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hizo hincapié en esto, llamando a aquellas personas a que den un paso al costado, porque si no, si se determina por aprobar esta ley finalmente, podrían ser sujetos a esta legislación de la extensión de dominio. El tema del salario y los ingresos de los trabajadores entonces da mucho que hablar en Venezuela, seguramente va a seguir esta discusión y hay un factor que reiteraban los distintos personeros que es el llamado a la resistencia, que son medidas de emergencia producto de las condiciones que imponen las sanciones. Lo decía ayer el presidente Maduro, fue reiterado hoy día por dirigentes del chavismo, del oficialismo aquí en Venezuela. Gracias, Leonel, por estas actualizaciones y ya tenemos la oportunidad de mayor análisis sobre este tema y para eso nos acompaña en el estudio William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela. Bienvenido a Telesur, un placer que podamos conversar con usted hoy. William, ¿cuál es su lectura de estas medidas que se han anunciado este 1 de mayo? ¿Cuál es el alcance real de estos pasos
que el presidente Nicolás Maduro llama un plan de resistencia. Sí, bueno, son medidas que van dirigidas a fortalecer el ingreso mínimo vital, como decimos en Venezuela. En Venezuela existe un sistema en el cual existe el salario, los beneficios salariales y un sistema de apoyo por la vía de la plataforma Patria, por la vía de bonos especiales, que van reforzando la capacidad de ingreso familiar. Eso hasta ahora, hasta el día de ayer, estaba limitado fundamentalmente a los trabajadores del sector público, pero desde ayer, con el aumento del bono de alimentación, que es un bono creado por ley de la República, se hace extensivo a los trabajadores del sector privado. Entonces también la medida favorece no solo a los casi 4 millones de trabajadores del sector público, sino a los demás de 4 millones de trabajadores del sector privado en Venezuela. Se trata de una medida evidentemente insuficiente en términos nominales, porque los impactos sobre el ingreso, sobre la capacidad de ingreso de la familia venezolana de las sanciones ha sido devastador. Muchos hablan de que este aumento en las bonificaciones es todavía muy conservador. Bueno, se trata de medidas de apoyo, el presidente lo ha dicho, el presidente nunca ha engañado al país. La otra cosa muy importante que se anuncia, Rolando, y es muy importante que, bueno, como lo decía Leonel en su reporte, otra medida trascendente es que se crea por primera vez un fondo con respaldo en las reservas petroleras, con producción petrolera, para ir recuperando las prestaciones sociales que fueron barridas, devastadas por las sanciones de bloqueo y el deterioro de la moneda nacional. Entonces son dos medidas, hay otro conjunto de medidas que anunció el presidente, un banco digital para apoyo a los trabajadores y trabajadoras, la recuperación de una cantidad de espacios para la recreación y el turismo de los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero esas dos medidas, el incremento que ya pone estos bonos en niveles cercanos a los $70 de respaldo al trabajador de forma mensual, se suman al programa alimentario CLAP, se suman a los subsidios a la gasolina que tienen los venezolanos, se suman a los subsidios en servicios públicos y, por supuesto, ahora a la recuperación de las prestaciones sociales. Es un plan, en medio de una recuperación económica, un plan progresivo de recuperación de los ingresos de los trabajadores. En periodismo siempre es importante poner los hechos uno en relación con los otros, pero cuando estos ocurren simultáneamente llama mucho la atención. Es casual que la OFAC de Estados Unidos haya anunciado la licencia general número 42, precisamente el 1 de mayo, un día en que la sociedad venezolana ha estado acostumbrada a tener aumentos salariales. Bueno, es a lo menos sospechoso, ¿no? Que cuando se acaba de producir una conferencia en Bogotá para impulsar el proceso de diálogo y, como ha dicho el presidente, la gran mayoría de los países presentes en Bogotá, había 20 países, representantes de 20 países, le pidieron al gobierno de Estados Unidos que aliviara las sanciones, tal como fue su compromiso en México de noviembre pasado. La respuesta de Estados Unidos, una semana, unos días después de la conferencia de Bogotá y el Día del Trabajador, es entregarle a una institución que ya no existe, que es la supuesta asamblea del año 2015, el control de los activos, poniendo en riesgo estos activos en manos de los fondos buitres, en manos de las corporaciones petroleras estadounidenses y canadienses que se quieran aprobar de los activos de Venezuela y prácticamente poniendo el saqueo o la legitimación de un saqueo de los activos de una república como Venezuela que no tiene precedentes en la historia económica del continente. El Observatorio Antibloqueo ubica esta decisión como la medida coercitiva número 390. ¿Pero por qué aplica esta decisión? Una licencia que por lo general es presentada como alivios a sanciones. Habla incluso en una parte que no se aplicarán medidas coercitivas a quienes trabajen con la deuda y con los activos venezolanos. Sí, bueno, la medida es la 930. La 930. El observatorio, y aquí tenemos las publicaciones que hemos hecho, esta es una publicación regular que hacemos, donde actualizamos estas medidas. La metodología que nosotros usamos está basada en la ley antibloqueo, que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Esa ley dice que ninguna medida coercitiva unilateral, que es rechazada por Naciones Unidas, Naciones Unidas las considera ilegales y violatorias de la Carta de Naciones Unidas, la ley ahora venezolana dice que el Estado venezolano no acepta la legitimidad ni la validez de ninguna medida de coerción contra Venezuela. Y esta es una medida de coerción porque prácticamente pone en manos
de la llamada plataforma unitaria, que es el sector que está sentado en México en el diálogo, el llamado G4 político, los 4 partidos de ese grupo, pone en manos de ella y de los fondos buitres y de las corporaciones internacionales el destino de los activos de una república que fueron ilegalmente bloqueados y sancionados por Estados Unidos. Es una cosa gravísima. Es quizás el acto de piratería económica más grave cometido en la historia política, en la historia republicana de Venezuela. Ya hemos visto lo que ha pasado con parte de estos activos durante los últimos años del llamado gobierno interino, y en estos ya recién, hace apenas unas horas, veíamos publicaciones de un supuesto tribunal de Venezuela firmado desde el Doral en Miami, que instaba a esa denominada Asamblea Nacional de Venezuela a que definiera un poder ejecutivo para manejar, se sobreentiende, esos recursos. ¿Qué podría pasar con esa decisión y esos recursos en manos de... Bueno, hay que decir para la audiencia mundial de Telesur, esto es una historia muy difícil de explicar, de que una persona se autoproclame presidente de un país sin ninguna ley que lo avale, sin ninguna constitución, y luego crea una estructura, una pseudoestructura, con embajadores falsos, con un TCJ falso, con un Banco Central falso, y todo eso sea avalado por Estados Unidos, por sus aliados de la Unión Europea y por varios países latinoamericanos. Por cierto, la gran mayoría ya les retiró el reconocimiento político. Pero era una operación, Rolando, destinada a robarse los activos de Venezuela. No era solo una operación política. El objetivo fue siempre quitarle a Venezuela sus activos en el extranjero. Y esta decisión hoy, cuando el interinato está fracasado, aunque lo sustituyeron por un parlamentariato, es decir, ellos no reconocen ya a Guaidó, pero reconocen a 3 señoras que viven en el exilio entre Francia y España como supuestas autoridades legítimas de Venezuela, y a esas señoras, que no son diputadas, que no son autoridades en Venezuela, que no tienen ningún peso ni controlan ninguna institución en Venezuela, le dan la potestad de manejar todos los activos y las deudas de Venezuela y entenderse con los acreedores de Venezuela. Es difícil que fuera de Venezuela se entienda esto. Y eso, por eso digo que es un acto gravísimo, porque el objetivo fue siempre derrocar al gobierno, pero al mismo tiempo quitarle a Venezuela todos sus activos. ¿Y cuánto ha costado a Venezuela estas 930 medidas coercitivas unilaterales y esos 30.000 millones en activos, en bienes de Venezuela que son operados por este autodenominado Hay 3 gobierno? cifras que ha dado el presidente de la República, lo ha dicho en la Asamblea Nacional, lo ha dicho la vicepresidenta de la República. Lo primero es lo que dejó de producir la economía. El PIB de Venezuela se contrajo al menos a la 5ª parte con respecto al 2016-2017. Eso significa 642.000 millones de dólares que no se produjeron, es decir, bienes que no se produjeron, servicios que no se prestaron, salarios que no se pagaron en la economía venezolana durante los últimos 7 años. Luego están las pérdidas netas de PDVSA. Estimamos que las pérdidas netas de PDVSA por caída de la producción superan los 232.000 millones de dólares. Estamos hablando de más de 800.000 millones de dólares entre cosas que no se hicieron por la caída de la economía y pérdidas netas de PDVSA al no poder vender el petróleo venezolano y por la caída de la producción. Es una devastación económica que no tiene parangón, y por supuesto que esos impactos se han visto en la hiperinflación, ahora en la inflación, en el deterioro del salario. Y finalmente hay un tema de los activos que están bloqueados por las sanciones de Estados Unidos. Nosotros estimamos que entre 24 y 30.000 millones de dólares están en este momento bloqueados. El 75% de esos fondos, Rolando, están en los organismos multilaterales, están en el Fondo Monetario Internacional, están en el Banco Interamericano de Desarrollo, están en la Corporación Andina de Fomento, y el otro 25% están en 12 bancos privados de Estados Unidos y Europa. Entonces, estas medidas y lo que se ha apreciado durante los últimos años contra Venezuela, según la lógica de lo que usted nos está explicando, impide precisamente el hecho de que se pueda recobrar y reconstruir el sistema de salarios en Venezuela. Venezuela tenía hasta el año 2012-2013 el salario mínimo más alto de América Latina medido en dólares. Tenía un salario cercano a los $400. El sistema de protección social y las prestaciones sociales fueron fortalecidas por las grandes transferencias de recursos que hizo Chávez al nacionalizar verdaderamente la industria petrolera. Para que tengan una idea, Venezuela transfirió durante el gobierno de Chávez, los 2 gobiernos de Chávez,
20% de la riqueza de los sectores más ricos del país a las clases medias y a las clases populares. Todo eso fue barrido y devastado por el bloqueo y las sanciones al negarle a Venezuela el 90% de sus ingresos en divisas en los últimos 8 años. Se dice rápido, pero eso significa que el país fue devastado económicamente. Esa es la razón fundamental. No se puede dar lo que no se tiene. El gobierno está haciendo un esfuerzo, hay una recuperación económica importante 2021-2022 y va a haber otra recuperación y producto, para que tengas una idea, nosotros tuvimos casi 4.000 millones de dólares de ingresos el año pasado, pero nuestro ingreso en el año 2014 era de 56.000 millones, apenas estamos llegando al 10% de lo que este país recibía hace 8 años. Entonces, ese esfuerzo, que es ahorrando, que es buscando mecanismos, que es desbloqueando algunos recursos y, por supuesto, ahora aumentando la producción petrolera y combatiendo ahora, lamentablemente, este lamentable caso de corrupción, que por ahí también drenó una parte de los recursos que deberían ir al salario, es que se están haciendo estos ajustes y estos beneficios. Una idea que también han esbozado algunas autoridades de Venezuela es la imposibilidad de hacer un aumento significativo del salario porque esto podría influir también en el aumento de la inflación, en imprimir entonces más bolívares que no se corresponderían con la realidad macroeconómica del país. ¿Hasta qué punto esta es una idea que también está funcionando en todo en esta situación que presentan los salarios de los trabajadores? Obviamente hay un debate público sobre eso, hay un debate público sobre si se deben indexar el ingreso o el salario de los trabajadores a la inflación. Eso es una medida que ha sido descartada en los hechos. Ayer hubo una decisión muy importante, bueno, precisamente por lo que tú decías, porque si tú no tienes ingresos en una economía que depende de 90% de divisas, porque el 90% de nuestra industria, nuestro servicio funciona con divisas, con materia prima importada, con repuestos importados, con servicios importados. Si el país no tiene las divisas, es insostenible un incremento nominal en términos del salario. Para que haya un incremento real debe recuperarse la capacidad financiera, económica, el poder económico del Estado y poder gobernar con un programa de medidas heterodoxa, flexible, como ha hecho el gobierno de Venezuela, las variables económicas. Y así se ha reducido la hiperinflación, hemos salido de la hiperinflación y así se viene controlando el tipo de cambio en Venezuela. Pero lo más importante que la gente tiene que entender de los anuncios de ayer también, una cosa muy importante, es que estos dos bonos y estos beneficios al ingreso van indexados al tipo de cambio, no a la inflación directamente, pero de manera indirecta el tipo de cambio incide sobre el aumento de los precios. Quiere decir eso, en palabras sencillas para que se entienda, que si el mes que viene se deprecia el tipo de cambio, es decir, el dólar cuesta más bolívares, entonces el trabajador recibirá por estos bonos más bolívares también, es decir, recibirá un mayor ingreso en bolívares porque el bono se ajustará, lo cual defiende a estos dos beneficios aprobados por el presidente de los efectos del hecho inflacionario. En la mesa de diálogo en México, usted hablaba al principio de este tema, se había acordado y estaba firmado ya la entrega de la liberación de al menos 3.000 millones de esos recursos que están represados, que están retenidos, que están robados a Venezuela para la inversión social, electricidad, sectores fundamentales de la vida de Venezuela que se han visto afectados, deteriorados durante estos años de guerra económica. Eso nunca se materializó, se quedó estancada la mesa de diálogo y viene esta decisión de la licencia 42. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la lectura que usted hace de no haber liberado eso a tiempo y ahora dar otro golpe al principal activo que tiene Venezuela en el exterior? El presidente Maduro lo ha definido muy bien. Ha dicho, ¿cómo dialogas con alguien que incumple su palabra? Cuando tú dialogas, yo soy miembro, soy representante del Estado, pues, designado por el presidente, tengo ese honor de ser parte de la mesa de México, de mesa de diálogo, y participé directamente en el diseño del acuerdo social que se firmó a finales de noviembre del año pasado ante el gobierno de México, que es el anfitrión del diálogo, ante los países acompañantes, el Reino de los Países Bajos, la Federación de Rusia y ante el facilitador del diálogo, que es el Reino de Noruega. Se firmó un acuerdo aprobado por Estados Unidos, se identificaron las cuentas, se identificaron los bancos donde estaban esos recursos
y se habló con Naciones Unidas que para proteger esos recursos iba a entrar por Naciones Unidas, precisamente guardándose de una de las críticas de la oposición de Estados Unidos, que eso sí entraba directo al gobierno, entonces ellos tenían el temor de que eso se usara para otras cosas. Todo eso se negoció, Rolando, durante 6 meses. Se discutió proyecto por proyecto con los técnicos de oposición y con los técnicos del gobierno. Se aprobaron los recursos, la ONU estuvo de acuerdo, Estados Unidos aprobó, se firmó el acuerdo y ahora el señor que se hace llamar embajador de Estados Unidos, que está en Bogotá, el señor Story, le envió una carta a Naciones Unidas diciendo que Estados Unidos no puede garantizar que esos fondos no sean intervenidos por los acreedores. Entonces, ¿en quién puedes confiar si el secuestrador de los recursos de Venezuela te dice que él ya firmó un acuerdo para entregarte parte de los secuestrados, pero ahora lo quiere incumplir? Ese es el gran problema, por eso es que se tranca el diálogo, por eso es que el presidente decía anoche, ayer en la tarde, que esa medida era una bofetada también a los esfuerzos del presidente Petro y a la buena fe de 20 países que fueron a Bogotá a buscar un reinicio del diálogo en Venezuela. Y ese secuestrador da luz verde ahora para canibalear el principal recurso que tiene Venezuela en el exterior. Sí, el principal recurso. Hay que entender que Citgo es la 4ª refinería, o sea, el complejo de Citgo es el 4º complejo refinador, el 7º complejo refinador más grande de los Estados Unidos. Tiene 4.000 estaciones de servicio y tiendas, tiene oleoductos, tiene sistemas de transporte, tiene puertos de embarcación. Es decir, es una empresa que vale seguramente más de 13.000, 15.000 millones de dólares. Y ahora la quieren repartir, picar entre acreedores que ganaron juicios donde Venezuela no se pudo defender y los representantes fueron los representantes de Juan Guaidó y abandonaron los juicios. Es decir, por eso digo que detrás de las sanciones, Rolando, hay una industria del saqueo. Y esa industria donde hay bufetes internacionales, fondos buitres, bancos internacionales y empresas y corporaciones se apropian después de estos procesos de crisis, de golpes de Estado, de caída de los gobiernos, de los recursos del país. Eso fue lo que le aplicaron en Venezuela. Venezuela se sigue defendiendo, Venezuela va a seguir defendiendo sus derechos y como dijo ayer en el comunicado de la Cancillería de Venezuela, de acuerdo a nuestra legislación, no se reconoce ni se reconocerá ninguna medida. Y hoy la Asamblea Nacional ha extendido, ha completado la ley de dominio y ha dicho que este delito puede ser considerado como causa de delincuencia organizada y por lo tanto puede ser perseguida las personas que estén vinculadas a esto. Muchas gracias, William, por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur. Muchas gracias y un saludo a la audiencia de Telesur. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa, pero en minutos regresamos porque es noticia Sudán, donde la ONU alerta de crisis humanitaria y de refugiados. Una tregua entre el gobierno y paramilitares pondría pausa a los enfrentamientos durante una semana. Serie que refleja la incertidumbre del pueblo indígena boliviano tras la caída del presidente. Y ahora, ¿quién va a garantizar todo lo que se ha cambiado, lo que se ha mejorado, continúe? Señor presidente, usted no está solo. Ahora sí el verdadero pueblo nos vamos a parar en defender, en agradecimiento a usted, señor presidente, por todo lo que nos ha dejado. Nos toca otra vez a nosotros, a nosotras, defender este país de quienes otra vez quieren restituir estas formas coloniales, discriminadoras. El golpe no se lo hizo un gobierno. El golpe lo dieron al pueblo. Noviembre Rojo, la sucesión. En estreno. Sábado. Solo por Telesur. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década.
Moon. Viajeros del saber, el futuro es hoy. Es noticia, Sudán, ejército y paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido de ese país acordaron una tregua de 7 días del 4 al 11 de mayo. Autoridades advirtieron también sobre el deterioro de los sistemas sanitarios del país a raíz de los enfrentamientos armados que han costado la vida ya a más de 600 personas, mientras las Naciones Unidas alertaron también de 100.000 sudaneses que ya abandonaron el país. El ejército de Sudán y las fuerzas de apoyo rápido alcanzaron un acuerdo para una tregua de 7 días de los combates, anunciada por el Ministerio de Exteriores de Sudán del Sur. El anuncio se produce a un día de terminar la última tregua de 72 horas, pactada para permitir evacuaciones de los civiles extranjeros y sudaneses en medio de la crisis humanitaria en la nación africana. Sin embargo, los bombardeos no han cesado a pesar del alto al fuego desde el inicio del conflicto el último 15 de abril. Para la Organización Mundial para la Salud, la mayoría de los hospitales del país están fuera de servicio y los aún en servicio están saturados mientras los alimentos y medicinas empiezan a escasear. Hay una verdadera escasez en el sector médico y especialmente tras el comienzo de esta crisis hace 2 semanas, concretamente especialistas médicos, por ejemplo en cirugía y anestesia. Hoy en día hay escasez de financiación médica y de suministros médicos debido a la falta de seguridad y a lo difícil que es llegar a los hospitales. Los enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares causaron la muerte de 600 personas y más de 100.000 exiliados, una cifra que podría incrementar a los 800.000 refugiados en países vecinos como Chad, Sudán del Sur, Etiopía y Egipto. Nos refugiamos en una comisaría local. Nos dijeron que no podíamos quedarnos porque habían empezado los combates. Llamé a mis hijos y les dije que recogieran a mis nietos y se marcharan. Luego huimos a pie. Mientras, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, proporciona de agua y alimentos a los desplazados. Si no actuamos ahora será demasiado tarde. La temporada de lluvias llegará en unas semanas y si no proporcionamos ninguna ayuda a la gente, la carretera quedará bloqueada y todos los refugiados aquí se quedarán atascados y definitivamente necesitamos proporcionar ayuda en términos de agua, salud y refugio lo antes posible, también alimentos, para garantizar que la gente esté segura y protegida. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, pidió a los líderes del ejército de Sudán y la FARC nombrar a sus representantes y establecer una fecha para las conversaciones de paz. Según el enviado especial de la ONU en Sudán, Volker Perthes, las reuniones se podrían producir en Arabia Saudí o en Sudán del Sur y se realizarán sin que coincidan los líderes de ambas partes. Hasta aquí el análisis de lo que es noticia en América Latina y el mundo. Nos vemos mañana en una próxima entrega.